¿Qué tal, huevonautas? ¿Cómo están? Les saluda su amigo Carlos II, actor de doblaje, y estoy aquí para comentarles que ya comienza en los especiales de paisaje literario Talentos de Voz. No se lo pierdan, y aquí hay gente que también quiere comentar esto. Sí, yo también lo quiero comentar, sabandijas. No se pierdan este especial, va a estar muy interesante. Se despide su amigo Piccolo. Y yo, que soy un juguete, también lo encuentro muy interesante. Así que no se lo pierdan. Pero yo mientras me voy, porque no deben verme los adultos hablando, bueno, con otros adultos. Bueno, Tiro al Blanco, ¿dónde estás? ¡Vámonos! ¡Corre como el viento, Tiro al Blanco! Talentos de voz. ¡Patamón Digivolta! ¡Patamón Digivolta! ¡Ay, porque yo no puedo digivolucionar! Yo soy malo, y eso es bueno. ¡Cadena de Andrómeda! Pero no estoy amargado. No me digan eso porque no estoy amargado, no estoy amargado y no estoy amargado. Ya me voy. Adiós. ¡Uy! ¿Qué estás haciendo? ¡No! ¡Por favor! ¡Ay, ay, 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 Samuelcito, me estás pisando el juanete! ¡Kaboom! ¡Sangre sucia, mago! Didi, fuera de nuestro laboratorio. Pero el mundo será todo nuestro. Lo mismo que hacemos todas las noches. Tratar de conquistar el mundo. ¡Claro! Aquí estoy con Gustavo. Vamos a conquistar el mundo a través de paisaje literario. Buenas, buenas. Bienvenidos a un nuevo especial de Talentos de Voz en Paisaje Literario. Un programa dedicado a esas voces que nos hicieron imaginar miles de mundos. Hoy tenemos una entrevista súper especial, esperada, por lo menos por mí, porque me encanta el trabajo que ha hecho esta persona, actor de doblaje, cine, teatro, director también, él es mexicano, Gabriel Pingarrón González, más conocido como Gabriel Pingarrón. Lo hemos nombrado en alguna entrevista con Magdalena Leonel, sobre todo, cuando fue los Thundercats, cuando dijo que ella se rodeó de las mejores voces, etcétera, etcétera. Víctor Trujillo, Guillermo Coria, Gabriel Pingarrón. Qué voz, qué personalidad, qué manera de interpretación que tiene Gabriel. Es una delicia. Uno cuando ve los trabajos que ha hecho, claro, o sea, lo digo en la entrevista de esta manera, y claro, o sea, cómo no puede ser de otra manera que salgan así, sabiendo de quién vienen, pero sobre todo por cómo cuentan las cosas, el recorrido que ha tenido y cómo fue ese recorrido. Entonces, eso es lo que le da la personalidad y creo que la capacidad a Gabriel para poder mimetizarse y tener esa particular manera de interpretar. En doblaje. Ahora, cuando actúa con su cuerpo también, en teatro, en cine, en televisión, son muchos géneros los que abarca, muchas capacidades, se podría decir al mismo tiempo. Así que vamos a ver qué nos puede contar de todo esto. Pero ya saben que antes de darle paso al entrevistado, les nombro algunos de los trabajos en donde podemos encontrar su voz, su interpretación. No va a ser la excepción, Gabriel, así que podemos encontrarlo, por ejemplo, en el personaje de Han McCoy o Bestia, en el universo cinematográfico de los X-Men, Rafael en Río y su secuela, Hank
Buscando a Dory, que la voz original fue Ed O'Neill, que lo mencionamos en la entrevista de Humberto Vélez, que era el actor que había interpretado al padre en Matrimonio con Hijos. Decíamos, no estuvo tanto trabajo, no se lo escuchó tanto. Bueno, en el original estaba Ed O'Neill. John Gray, que era interpretado por Mickey Rourke en 9 semanas y media. Conan, interpretado por Arnold Schwarzenegger en el doblaje original de Conan el Bárbaro. Gordon Gekko, que era interpretado por Michael Douglas en Wall Street, El Poder y la Avaricia. Paul Marlon Brando en El Último Tango en París. Drácula, que era interpretado por Leslie Nielsen en Drácula, Muerto pero Feliz. Bill Turner en la saga de Piratas del Caribe. 2 personajes de David Carradine. Bill en las 2 películas de Kill Bill y Kwang Chang-caine en la serie de Kung Fu. Odin, Anthony Hopkins en el universo cinematográfico de Marvel. El Doctor Octopus, Alfred Molina en El Hombre Araña 2 y Spider-Man Sin Camino a Casa, la última película, la del multiverso de todas estas sagas que están viniendo ahora y creo que una de las más esperadas de hace mucho tiempo. Top Gun, Robert Duvall en las 2 primeras entregas de El Padrino. Thomas Sullivan Magnum en la serie de Magnum, Dabura en la franquicia de Dragon Ball, el capataz oloroso Pete en Toy Story 2, el director Seymour Skinner en Los Simpson, la voz más querida y la más constante de Skinner, el personaje predilecto por mucha gente de mi generación, Tigro de los Thundercats, la versión original, la de los 80. Además de todo esto, que es una pequeña muestra de su trabajo, ha puesto voz de forma recurrente a Alfred Molina, Ben Kingsley, James Gandolfini, Kelsey Grammer, Anthony Hopkins y Robert De Niro, entre tantos y tantos y tantos. Después de todo este preámbulo enorme que les hice de la presentación, de la entrevista, de los personajes y todo, sí, vamos a darle paso a Gabriel para comenzar la charla y que nos cuente al final todo esto que fue viviendo y mucho más. Bienvenido a Paisaje Literario, Gabriel. ¿Cómo va todo por ahí? Muchas gracias por invitarme y estoy pues a sus órdenes para lo que gusten. No, por favor, es un placer enorme, Gabriel, pero un placer. Hace bastante tiempo que te quería entrevistar y le tengo que agradecer, como siempre, como últimamente hago, a Anabel Méndez, que la verdad es un amor de persona. La mano que nos está dando es increíble. Pues muchas gracias, Anabel, también, y pues la saludo, ¿no? Es más, la vi hace bien poquito, hace, que te diré, menos de 8 días. Ajá. La encontré por ahí en un estudio. Qué lindo, qué lindo. Para empezar a conocerte un poquito más de lo que te conoce la gente, vamos a ir como se debe a los inicios. Y precisamente, ¿cómo y cuándo es que nace en vos la pasión por la actuación? Pues mira, la verdad es que yo no tenía muy contemplado, ¿no? Esto fue muy chico yo. Un amigo que me dijo que yo podría ser actor, que porque no estudiaba actuación, porque me gustaba mucho andar investigando y leyendo sobre los actores y las estrellas y sobre el espectáculo, ¿no? Y entonces me dijo que bueno, pues que debería de estudiar actuación. Yo tendría en ese entonces unos 14 años y me llevó a la Universidad de Morelos con el grupo de ahí de actores de la Universidad de Morelos, que está en Cuernavaca, que es una ciudad vecina de la Ciudad de México, no muy lejana, unos 75 kilómetros. Y entonces, pues allí hice mis primeros, ¿qué te diré?, acercamientos, ¿no?, a lo que era verdaderamente
pues un personaje, ¿no? La actuación. Era una obra de un maestro de aquí, de un autor mexicano que se llamó Héctor Mendoza, que murió no hace mucho, y que se llamaba Las Cosas Simples. Y entonces ahí empecé haciendo un papelito chiquito, y luego, pues como yo leía muy bien, entonces pues me pusieron un papel más grande, ¿no? Y acabaron proponiéndome el protagonista, pero yo entonces tenía 14 o 15 años y el protagonista pues ya era un chavo de unos 20 y tantos años, ¿no? La obra trata sobre universitarios y eso, ¿no? Entonces pues son de una edad un poco mayor que la mía, ¿no? La que yo tenía en ese entonces. El caso es que nunca se concretó esto, ¿no? Y pues no estrené, o sea, fueron unas lecturas nada más. Y pues sí me llamó la atención y después tuve oportunidad de hacer otra cosa y me llamé y era de hacer de comparsa en un espectáculo de luz y sonido que sobre los voladores de Papantla, que son pues una tradición, ¿no? Del México antiguo, ¿no? No, es que está mi gatita, pues. Y bueno, ahí salía nada más de figurante, pues, ¿no? De indio ahí. Y y pues ya con esas dos como que me sentí actor, ¿no? Ya a la altura de los 16 años, pues no que me sintiera, sino que pues no tenía nada que hacer ya no había yo perdido la escuela y todo eso. Y entonces en un anuncio de un periódico vi que necesitaban actores de una compañía de aficionados. Se llamaba Instituto Cultural Mexicano Israelí. Entonces fui ahí, ¿no? Dije, bueno, pues a lo mejor puedo, ¿no? Como actor voy a probar, ¿no? Ya salí de indio en una obra y leí otra hace muchos años, ¿no? Entonces sentí que pues podía hacerlo y fui a una audición y me pusieron de prueba a leer dos textos, uno de Shakespeare y Peleas y Melisandre, una hoja, y otro de La Dorotea de Lope de Vega, ¿no? Y bueno, pues yo de niño, en sexto año y primero de secundaria, o en quinto y sexto, por ahí así, el maestro me ponía a mí a leer todo el tiempo los resúmenes y cosas a los compañeros, y sobre todo en las tardes. Y entonces él se echaba un sueñito, ¿no? Y yo leía los resúmenes, ¿no? De las diferentes materias. Entonces tenía mucha práctica, pues, para leer en voz alta, ¿no? Y se me hacía fácil. Y leí estos textos y al día siguiente me hablaron y me dijeron, no, pues te quedaste, fuiste seleccionado y no sé qué, ¿no? Y entonces entré a este grupo de teatro de aficionados y allí hice una obra de Cervantes que se llama Pedro de Urdemalas, hacía uno de los cómicos, estas obras del teatro del siglo de oro español, pues siempre llevan dos cómicos, ¿no? Dos chistosos. Sí. El criado de la galana y el criado del galán, ¿no? O del rival por la galana, ¿no? Entonces, yo era uno de estos chistosos de la obra, ¿no? Entonces llegó un director profesional a dirigir el grupo y después pues de haber estrenado esta obra de Cervantes, me invitó a ver sus clases de él, ¿no? Que él era maestro, tenía una academia privada y me dijo, no, pues yo creo que usted tiene talento como actor y pues me gustaría, pues, que fuera mi alumno y lo invito a ver mis clases y que no sé. Entonces fui a ver
clase y efectivamente, bueno, pues él era un maestro de actores profesionales y iban profesionales a su clase, ¿no? Ujú. Entonces, pues, me impresionó y me quedé ahí en su academia del maestro Virgilio Mariel se llamaba. Ujú. Y ahí es donde empecé y donde realmente me entró la pasión y el amor por el teatro, ¿no? Gracias pues al apoyo y el estímulo del maestro Mariel primero, ¿no? Y posteriormente entré a la Escuela de Teatro de Bellas Artes, donde sí estudié ya la carrera de arte dramático, ¿no? De actuación durante 3 años, casi 4, porque pues, ya había entrado un año anterior, ¿no? Y me salí. Ujú. Este, entonces, bueno, ya estudié bien actuación, tuve de maestro a un gran actor mexicano bueno, tuvo pues mucha repercusión en nuestro país, que se llamó Carlos Ansira, Ujú. que hizo pues el diario de un loco de Gogol Sí. y la llevó a Rusia. Durante un año estuvo representando este monólogo de Gogol, dirigida por Jodorowsky. Era dirección de Alejandro Jodorowsky. Ujú. Este, Perdón el teléfono, pues hay que suene. Este maestro, Carlos Ansira, bueno, pues era actor, ¿no? Para empezar, era actor y el maestro Mariel era director de teatro y el Carlos Ansira era actor. Entonces, pues, evidentemente, eh, uno nos entendía mejor, ¿verdad? Su enseñanza era como más directa, más profunda de un actor a un aspirante a actor, ¿no? Entonces, pues yo fui alumno de Ansira durante un tiempo, 2 años en la escuela de teatro, pero realmente fue el primer año, el segundo ya fue muy poquito porque fue cuando se fue a Rusia. Y entonces nos dio clase el maestro José Solé, que era un director de teatro con mucho prestigio, y era en ese momento director de la Escuela de Arte Teatral de Bellas Artes. Entonces, bueno, esos fueron mis estudios, ¿no? En la escuela de teatro, pues el maestro Ansira, luego tuve, ahí mismo era mi maestro Jodorowsky, que me dio clase de pantomima durante 2 años y nos daba también teoría, a veces teorías teatrales, ¿no? Sobre el teatro del absurdo, el teatro de la crueldad, ¿no? De Antonín Artaud y eso. Sí. Bueno, bueno, Sergio Magaña fue mi maestro de historia del teatro. Sergio Magaña, pues, fue considerado, o es considerado, pues, probablemente el mayor de nuestros dramaturgos. Es autor de Moctezuma II, por ejemplo, que es realmente, pues, la única tragedia con todos los lineamientos clásicos de la tragedia griega, acerca de la tragedia que vivió pues el emperador Moctezuma. Ujú. Entonces es una obra verdaderamente monumental, ¿no? Esta de Moctezuma II, de Sergio Magaña. Y aparte tiene Los signos del zodiaco, que es otra obra muy exitosa del maestro Magaña. Los motivos del lobo es otra obra. En fin, él fue mi maestro de historia del teatro. Luego a otra personalidad aquí pues muy respetada como dramaturgo también, que es Hugo Argüelles, que Ujú. es autor de una obra también muy pues, conocida en México que se llama Los cuervos están de luto. Él fue mi maestro de análisis de texto. Y bueno, tuve varios maestros muy importantes, ¿no? Como Juan José Arreola, que también es un escritor con mucho prestigio en Sí. México, que fue mi maestro de verso él, ¿no? Un año, el primer año, pero pues bueno, fue mi maestro, ¿no? Entonces eso es ahora sí que mis orígenes, ¿no? Mi base, ¿no? De donde yo parto para, pues,
en principio, en primer lugar, ser actor, ¿no? Hice mucho teatro en los inicios, ¿no? Como debe de ser. Este, tuve la fortuna de encontrarme en la escuela de teatro a Julio Castillo, que era un genio, un verdadero, pues, ¿qué te diré? Yo le llamo una maravilla del teatro, ¿no? A este director que tuvimos en México, que bueno, desgraciadamente pues no es muy recordado, ¿no? Ujú. El maestro, pero sí fue un genio de la dirección escénica, Julio Castillo, y fue mi condiscípulo. Entonces, bueno, yo participé en varias obras de este maestro y fui su asistente en tres, ¿no? No hicimos así, no trabajé muchísimo con él, pero sí trabajé, ¿no? Sí fue de esas veces en que trabajas con un director y pues ya los demás directores como que no te llaman la atención, ¿no? Ujú. Eh, Te aburren, ¿no? Te aburres pues yo me aburría, pues sí me llamaron, ¿no? Para otras obras, dos o tres directores, ¿no? Pero después de trabajar con el más grande, pues Claro. como que es muy difícil adaptarte a cosas menores, ¿no? Entonces, pues fui un actor muy irregular, ¿no? En el teatro, porque aparte de todo, pues viajé mucho en, digamos, entre los 20 y los 35 años, ¿no? 40. Viajé muchísimo, me dediqué mucho al doblaje, porque en el doblaje, bueno, empezando porque yo en Los Ángeles, la primera vez que me fui de México, que tenía 23 años, allá en Los Ángeles empecé a escribir, conocí a un americano, un músico, que, pues, que me reveló mi verdadera vocación, ¿no? Porque yo siempre creí que mi vocación mayor pues era la actuación, ¿no? Pero no, este hombre pues me dijo, no, no, yo no dudo que sea un buen actor y que sirvas para eso, ¿no? Dice, pero yo creo que tú sirves para otra cosa, ¿no? Más que de actor, ¿no? Y yo le decía, pues no, yo estudié pues 5 años, ¿no? Arte dramático, a la actuación, ya he trabajado en varias obras y pues no, yo soy actor. Decía, no, sí, puede que sea actor, pero yo creo que sirves para otra cosa más, ¿no? Y ya te voy a decir yo, ¿no? Y bueno, pasaron unos 3 o 4 días y un día me dijo, ¿no? Dice, ya sé para qué sirves tú. Y me dijo, no, tú sirves porque para escribir. Me dijo, tú eres un escritor, porque no sé cuántos días llevamos platicando, 8 días, 10. Yo entiendo todo lo que me dices y no hablo español, ¿no? Ni entiendo el español bien, pero yo entiendo todo lo que tú dices. Entonces me dice, si eres capaz de escribir como hablas, pues ya eres un escritor. Dice, entonces, pues aquí hay comida y aquí hay un techo y un colchón en donde dormir, este, y todo, pero quiero ver que escribas, ¿no? Ponte a escribir y puedes tener todo eso. Y yo, pues, yo ni era escritor, ni sabía escribir, ni nada, ¿no? Pero dije, no, pues aquí tengo amistad, casa y que techo, ¿no? Y alimento, pues me pongo a escribir aunque no sepa y aprendo, ¿no? Y entonces, pues me puse a escribir en verdad, ¿no? Todo el tiempo estaba escribiendo, aprendiendo, pues, ¿no? No tanto que estuviera yo acá como escritor, no, realmente era que estaba aprendiendo a escribir, ¿no? Y pues aprendí a escribir como pues leyendo mucho, ¿no? En Ujú. primer lugar. El estímulo mayor para un escritor está en la lectura y en estos escritores que te proponen y que te estimulan, ¿no? Entonces, pues me puse a leer
y me daba mucha fuerza para escribir, ¿no? Y empecé escribiendo cuentos al estilo Cortázar, ¿no? Claro. Que, mira, tenía yo 4 libros en español allá en Los Ángeles, ¿no? Que era Bestiario de Julio Cortázar, Sí. que es un, pues, librito muy chico, ¿no? Ujú. Muy corto, son como 8 cuentos por ahí, así, no son tantos. Y tenía las obras completas de Eugene O'Neill, ¿no? Ujú. El, el dramaturgo americano. Sí. Tenía poesía y crítica de T.S. Eliot Ujú. y un libro de un poeta chino que se llama Lipo, ¿no? Sí. Entonces esos 4 libros pues los leí yo creo que como 5 veces cada uno, ¿no? Porque pues eran los únicos que tenía en español, ¿no? Y pues de ahí, por ejemplo, Casa Tomada, el cuento de Cortázar, Sí. pues yo creo que lo debo de haber leído pues mínimo una docena de veces, ¿no? Y lo leía y lo estudiaba y vamos, era así como una joya, como una pieza de arte, ¿no? Ujú. A la que yo recurría para aprender. Claro, los otros cuentos también son buenos, ¿no? Son muy buenos, pero Casa Tomada es verdaderamente fuera de serie en mi humilde opinión, ¿no? Entonces, pues un tanto cuanto la imaginación de Cortázar o el estilo de Cortázar y un tanto cuanto mi propia imaginación, ¿no? Y pues no sé, mi propia manera de comunicarme, ¿no? O de expresión, mi propia manera de contar las cosas, ¿no? Que a fin de cuentas ese es pues, ¿qué te diré? La virtud de un escritor, ¿no? La manera en que narra sus historias, en que cuenta. Entonces, bueno, pues empecé a escribir puros cuentos, ¿no? Y como un año más o menos de, de puros cuentitos, ¿no? Que ahora últimamente los he sacado y ya me los han publicado, ¿no? Muy bien. Este, pero los tenía yo muy relegados porque, y también todo lo que he escrito, ¿no? La poesía, ¿no? Que me llegó un año después, ¿no? En principio, a mí la poesía pues no me gustaba, ¿no? ¿Verdad? Más bien me sacaba de onda, me molestaba, ¿no? La poesía no era de mi gusto, ¿no? Era yo demasiado vulgar, pues, para entender la poesía, ¿no? O algo así. Entonces, pues no, incluso ya escribía yo cuentos y pues casi no había leído poesía, ¿no? Me había leído, pues, eh, las 20 poemas de amor y una canción desesperada de Neruda. Ujú. Y la verdad, pues no tenía mayores referencias este, de poesía, ¿no? No era un hombre, en mi casa no había libros, pues, de poetas ni nada de eso, ¿no? Hasta que alguien me habló una vez de Jaime Sabines Ujú. y empecé a leer a Sabines en Los Ángeles. Fue una inspiración conocer a Jaime Sabines y escucharlo, ¿no? Dentro de las lecturas, escuchar su voz de este poeta. Y también fue muy importante y estimulante haber descubierto la poesía a través de Jaime Sabines, porque pues, la verdad yo no tenía afición a la poesía y empecé a tenerla y a estimarla y a valorarla, pues con Jaime Sabines, posteriormente Octavio Paz, que vino un año después, ¿no? Más o menos, pues, a mi acervo, ¿no?
Este, y de ahí pues ya me seguí, ¿no? Leyendo mucha poesía y escribiendo también. De repente un día me salió un poema y mi amigo Bill, que también me decía, eso es un cuento, Gabe, sigue, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces era muy estimulante este maestro que, como te digo, era músico, era un trombonista, pero muy sabio, ¿no? Muy sabio. Y un lector así, insaciable, ¿no? Leía un chorro de todo, leía, ¿no? Y entonces, pues él me decía, no vea, ahora está bien, es un cuento, ya deberías de escribir poesía. Y yo decía, no, la poesía, pues ni más, ¿no? Pero un día sí llegó, ¿no? Sin yo ni esperarlo, ni pedirlo, ni nada, ¿no? Y llegó y escribí un poema en Los Ángeles. eh, Había estado yo unos días ¿no? Un mes en Berkeley, ahí cerca de San Francisco, y en medio de esta atmósfera. Entonces un amigo, un hippie, ¿no? Me dio un ride a Los Ángeles, de Berkeley a Los Ángeles. Y era un hacedor de flautas que traía el coche lleno de varas de bambú, ¿no? Pero atascado, toda la parte trasera llena de varas de bambú y de hojas. Y pues me dio el aventón, ¿no? Y pues subí al coche, ¿no? Y me sorprendió y me dice, no, le digo, bueno, ¿y por qué traes tantas varas aquí? Y me dice, no, pues es que yo soy un hacedor de flautas, ¿no? Dice, hago flautas y es mi materia prima el bambú, ¿no? Y lo llevo de aquí, de San Francisco. Ah, pues ahora. Entonces me saca una pastilla de una mescalina, ¿no? Que es como un LSD, un poco menos fuerte, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces me invita y pum, me meto el chocho, ¿no? Y pues me puse verdaderamente hasta el gorrísimo, ¿no? Pues, con esta droga, ¿no? La mescalina. Y y bajo los efectos de esta mescalina, me salió mi primer poema, que pues es verdaderamente surrealista, ¿no? Y muy loco el poema, ¿no? Pero ¿no? Es poema ¿no? Y sí, y le puse precisamente mescalina, ¿no? Porque está bajo los efectos de esta cosa, ¿no? De esta sustancia. Que tampoco es, la mescalina, por ejemplo, es la sustancia, si no principal, sí de gran importancia dentro del mezcal, ¿no? Claro. La bebida esta mexicana, ¿no? Ujú. El mezcal tiene mescalina, ¿no? Entonces, pues te pone también hasta el gorro igual, ¿no? Te hace, ¿cómo se dice? Ah, soñar, pues, ¿no? Sí, 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 sí. Este, y así, bajo esos efectos, ¿no? Escribí pues el que yo considero, pues, mi primer poema, ¿no? Y desde ahí hasta acá, pues jamás he dejado de escribir. Eh, pues de actuar, dejé de actuar un buen tiempo, ¿no? En teatro, y empecé a hacer, pues, de doblaje y luego telenovelas y luego alguna que otra película en que pues, se ha aparecido, y en alguna que otra telenovela también. Este, y bueno, porque pues es de lo que yo vivo, ¿no? O sea, yo vivo de ser actor. Eh, Creo que una vez en la vida he cobrado 200 pesos que cobré una vez por un cuento que me publicaron en el periódico El Heraldo de México. Ujú. Este, eh, Porque pues siempre me preocupé por escribir mejor, ¿no? Primero, Claro. fueron años de aprendizaje, a pesar de que sí, me salían los cuentos, me salían los poemas y lo que tú quieras, pero
pero para mí no era suficiente, ¿no? Yo pensaba que todavía estaba en un proceso de aprendizaje, ¿no? Y, y no he dejado de estar, pues, en ese proceso de aprendizaje. Y no me, y pues yo mismo me impuse no publicar, ¿no? Hasta no de verdad estar seguro de que pues lo que escribo tiene valor, ¿no? Y por eso no he publicado, pero tengo una obra muy, muy vasta en cuento, en teatro, en poesía, en narrativa, ¿no? Tengo muchos cuentos, muchos relatos autobiográficos, ¿no? Y he pasado de verdad pues son 50 años, ¿no? De 1970, que es cuando yo empecé a escribir en el 70, y ahorita que estamos en el 2021, pues nunca realmente he dejado de escribir, afortunadamente, ¿no? Bueno, ¿y qué más? A ver, ahora pregúntame Increíble. cosas, No, a ver, ya me fui con un tremendo monólogo pero me aquí, oye. encanta. Bueno, yo siempre pregunto el papel de la literatura que ha jugado en la Sí. persona, así que genial, porque ello lo iba a preguntar. No sabía Mm, esta faceta, la verdad, que no la sabía, mm, y me ajá, encanta porque, a ver, el descubrir a una persona desde otro lado, que mm, uno desde mi lado, te he disfrutado en el doblaje, mucha gente en cine, televisión o en teatro, mayor o menor medida. Muchos de los que he escuchado ahí por las redes y todos han destacado tu manera de actuar, de meterte en el personaje, cómo realizás cada caracterización, no la ujú, caracterización en forma de la caricatura y demás, sino lo que mm, requiere cada personaje. Y cuando vas ujú, contando los maestros que tuviste, la ujú, escritura, lo que ha significado y lo que significa hasta hoy en día y demás, entonces uno ahí entiende por qué las cosas salen como salen, porque te podés meter mm, en cada uno de esos trabajos, incluso en la literatura, por todo lo que te va rodeando, incluso los viajes, porque todo es un bagaje que uno va teniendo y de ahí ujú, lo puede plasmar en lo que está haciendo. Entonces uno ahí entiende por qué las cosas llegan como llegan. ujú, A mí me pasa con el doblaje durante ujú, mucho tiempo de escucharte sin saber quién eras, o sea, sin saber que eso que mm. estaba escuchando era de la misma persona. Y cuando vos Ajá, los ves, decís, claro, o sea, me ha pasado con varios, y vos decís, claro, o sea, a mí me llamaba todo esto la atención porque hay algo más. Siempre digo lo mismo, en algunas ocasiones no es lo que se dice, sino cómo se está diciendo. A mí me sí, pasa que me llega de otra manera. Entonces, esto, o sea, me confirma, o sea, eso que yo sentía, todo esto que estás contando, o sea, no es en vano todo ese recorrido, esos maestros y esa manera mm, de hacer las cosas. ajá. Sí, bueno, pues mira, uno se debe de verdad, yo creo, a los maestros que tuvo, ¿no? O Claro. sea, yo no, vamos, yo pues sería el que soy como actor, ni como persona, si no hubiera sido por los maestros que tuve, ¿no? Es a los primeros a los que les debo un gran agradecimiento, porque pues me inculcaron un amor a mi profesión y aparte un amor mayor, ¿no? Más allá de una mística, ¿no? Para abordar tanto el arte como pues mi posición como ser humano, ¿no? Como persona. Y eso se lo debo a mis maestros, ¿no? A maestro Magaña, ¿no? Al maestro Ansira, a este maestro Bill Smith, ¿no? Que me enseñó. Ahora sí que tengo, yo para irme a Los Ángeles, la primera vez en mi vida tuve que encontrarme a un ángel, ¿no? En la calle, así, prácticamente, un ángel en la calle, ¿no? Que me dijo, vete y yo te recibo, allá y yo te ayudo, ¿no?
Entonces me fui. Y entonces, pero no estaba yo del todo bien todavía. Entonces me dijo, necesitas a un maestro, a un señor, a un hombre que yo conozco que es maravilloso y te va a ser importante en tu vida y él es el hombre que tú necesitas, ¿no? Y te lo voy a presentar. Ah, pues órale, sí, te presentan. Finalmente me llevó a conocer a Bill Smith, ¿no? A este hombre. Y yo lo he descrito como en un libro que tengo ahí que dice, bueno, Nena, esta mujer, Nena Hofstetter se llamaba, ella me dio alas para volar, ¿no? Y Bill Smith me enseñó qué hacer con ellas, ¿no? Cómo volar. Y así lo digo, realmente así fue, ¿no? Porque yo estaba en una situación muy, muy dura en ese momento de mi vida, a los 23 años, y, y esta mujer pues me dijo, vete, ¿no? Y yo te ayudo, ¿no? Y pues me salvó en primer lugar de una situación difícil en que yo me encontraba en ese entonces, y luego pues me puso a la persona que de verdad yo necesitaba, ¿no? Para encontrarme en la vida, porque yo andaba yo desvariado, ¿no? No sabía realmente ni quién era. Este, entonces, pues, les agradezco a estas dos personas haberme ayudado a ubicarme, ¿no? En la vida, a encontrarme a mí mismo, ¿no? Que realmente fue Bill Smith el que me ayudó a encontrarme a mí mismo cuando me dijo, tú sirves para escribir, ¿no? Y sí, en verdad, pues sí creo que esa es mi verdadera este, vocación y donde expreso realmente lo que quiero, ¿no? Incluso en el teatro, bueno, yo he hecho obras muy, muy padres y todo, pero yo pensé, de pronto decía, bueno, sí, sí, ¿no? Ser un intérprete, un creador como actor también es pues muy estimulante, muy chingón, ¿no? Pero no estoy diciendo lo que yo quiero decir, ¿no? Yo quiero decir lo mío, yo quiero expresar algo. Y aquí yo soy actor y estoy expresando lo que el autor quiere, ¿no? Realmente estoy expresando, pues, el pensamiento del autor y no el mío, ¿no? No el mío, pues ahora sí que como ente, ¿no? Independiente. Entonces, la creatividad del actor, eh, pues digo, no, que me perdonen, no por ofender ni mucho menos, pero la creatividad del actor está de alguna manera limitada Ujú. al ámbito pues, de la obra del personaje, ¿no? Eh, en donde está y al pensamiento y las ideas del autor de su personaje. Claro, él lo crea físicamente, pues como digo, bueno, una obra en el papel es letra muerta, ¿sí? Ujú. La obra de teatro, para que de verdad sea obra de teatro, tiene que estar en el escenario, Claro. viva, montada, con los personajes moviéndose, viviendo, siendo, ¿no? Y si no, bueno, pues es una lectura en letra muerta, la obra de teatro, como pues leerte una novela o un cuento, y eso sí, sí es que de pronto este, te concentras para leer una obra de teatro sin ser actor y sin tener nada que ver con el teatro, y a ver, échate las acotaciones y Ujú. los cambios de luces, en fin, ¿no? Todo lo que viene, eh, lo que implica, pues, una obra de teatro, ¿no? No es fácil para un lector no preparado para leer obras de teatro que las entienda y las lea toda la obra, ¿no? Y nosotros porque somos actores, ¿no? Y es lo nuestro, ¿no?
y sabemos lo que son las acotaciones Ujú. y la posición del escenario, ¿no? La derecha del actor o la izquierda del actor o el fondo o el proscenio o los lados y las piernas y todo. O sea, que los que nos dedicamos a esto, pues sabemos, ¿no? Y leer una obra de teatro, de hecho, es verla, ¿no? Para Claro. nosotros, pero para la gente normal, pues no es lo mismo, ¿no? No es tan atractivo que creo yo, no sé. No sé tú qué No, pienses, ¿no? no, totalmente. Mira, nosotros, va, más que nada Ujú, yo, porque lo busco, en lo que es la página de Gustavo Literario, que le tuve que poner así, porque en realidad Paisaje Literario, Facebook en su momento se encaprichó y de perfil me lo pasó a fanpage. Ah, no, no sos ujú, una persona. Entonces le tuve ujú, que poner un nombre. Entonces todos los ujú, días tratamos de ujú. publicar algo diferente. Ok. Entonces, o poesía, cuento del autor del día, lo que haya. Y hay veces que Ujú, yo trato de dejarlo para lo último, pero a veces no hay otra cosa y publico, no todo, algún fragmento, el comienzo o algo de alguna obra de teatro. Y la ujú, verdad que tenés razón, es así. Es difícil porque sí, uno lo lee, sí, está bien, queda lavado en comparación a un cuento o a una novela que es más ujú, descriptiva. Entonces, claro, uno no ujú, ve la magnitud que tiene esa letra que decís vos puesta en una obra, porque es algo que está ahí, uno lo da a su imaginación y todo, pero no tomás la magnitud que tiene la obra precisamente porque para eso está el director y los actores que le dan vida. Entonces hay una ujú, diferencia y yo lo noto cuando lo publico, ujú, que leo lo que publico, el fragmento ese, ujú, y ujú, es a veces inconsistente, pero claro, la utilidad es otra, no la que le estoy dando yo. Yo para que lo conozcan, para que la ujú, gente se interese, pero es tal cual lo que estás diciendo vos. O sea, es como que le falta algo que es precisamente esa realización que le dan ustedes. ujú. Sí, pues mira, independientemente de mi, ahora sí que mi labor como escritor, ¿no? Que pues es inédita, ¿no? He publicado únicamente dos libros, uno de poesía y uno sobre la vida de Julio Castillo, de este director de Ujú, teatro, que te digo. He publicado tres cuentos eh, en una revista de Radio UNAM, ¿no? ujú. Donde pues han apreciado mi trabajo como escritor y me han publicado unos cuentos ahí, ¿no? Pero fuera de eso, pues es completamente inédito. Lo que se conoce de algún modo más son mis obras de teatro, porque sí he estrenado como siete de mis obras. Y tengo pues, dos premios de la crítica con Ujú. dos de ellas. Eh, ¿Qué te diré? Muy buenos resultados, ¿no? Mis puestas en escena, las obras que he podido hacer, siempre fuera de lo comercial, pues siempre Claro. fuera de lo que son los circuitos de teatro comercial, ¿no? Yo hago pues de otro tipo de teatro, ¿no? Y sí ha tenido pues mucho éxito en la gente que las va a ver, se divierten mucho, porque pues yo escribo puras farsas y comedias, a mis obras le han puesto farsicomedias, Ajá. ¿no? Así las definen porque tiene de los Sí. dos géneros, ¿no? O sea, sabemos que realmente los géneros teatrales, ¿no? Pues son la tragedia, la comedia, el melodrama y la pieza, ¿no? Son los cuatro géneros, digamos, primarios. Y, y de ahí deviene la farsa, ¿no? Que es considerado así como complejo, ¿no? Eh, Requiere de la comedia para, Ujú. sea, o no sé, la farsa como que no está muy considerada como un género en sí, ¿no? Creo yo.
y también el teatro del absurdo, ¿no? Que entra dentro de pues de esa corriente. Entonces es el teatro que yo escribo, ¿no? O el que me sale, pues, ¿no? Aunque sí tengo también dos dramas ahí tremendos, ¿no? Que me han salido también. Y pues te digo, sí, es lo que más se conoce, digamos, de mí, ¿no? Mis obras de teatro. Y pues, los actores que son muy felices, ¿no? Se divierten mucho con mis obras. El público también, y entonces, pues eso para mí es pues muy, muy estimulante y me hace sentirme feliz, ¿no? Ver a la gente cómo responde a mis obras, aunque no estén puestas en los grandes teatros, comerciales, ni me hagan ganar dinero, ¿no? Ni eso, ¿no? Entonces yo te digo, yo creo que nunca, una vez gané dinero con una obra de teatro, que además montó otra persona que ni me pidió permiso, más bien me la pidió, pero no creí que la fuera a estrenar comercialmente y además no me dio crédito, ¿no? En los créditos. Entonces, pues tuve que llamarle, decirle, advertirle 2 o 3 veces que quería ver mi nombre, mi crédito, ¿no? Es lo primero que se respeta, el nombre del autor, y esta no lo tenía, ¿no? Y además le había cambiado el nombre a la obra, ¿no? Entonces se veía obviamente pues, la mala intención de este muchacho. Y le tuve que suspender la temporada, fui a la Sociedad de Escritores de México y lo denuncié y entonces me dijeron, bueno, pues le paramos la temporada, sí, por favor, y le pararon la temporada a este muchacho que además llenaba el teatro, ¿no? O sea, era un teatro chico que se llamaba Luis Buñuel, además, la sala Luis Buñuel, y se llenaba el teatrito. Entonces le suspendieron unas funciones en domingo, ¿no? Que estaba súper lleno. Y es la única obra que he ganado algo de dinero, ¿no? Que después ya me llamaron y me dijeron, oye, ven a cobrar tus regalías de tu obra esta que se llamaba El Lanzamiento, o alguien vendrá que de tu casa te echará, ¿no? Que fue la primera obra que yo estrené. No la que escribí, porque ya no fue la primera que escribí, pero sí fue la primera que pude montar, ¿no? Está de lanzamiento. Pues es lo único, ¿no? Ahí que hago. Y te digo, ya en el doblaje particularmente, pues llegué ahí por un amigo que me invitó a ver cómo se hacía el doblaje, un director. Y llegué un día ahí a ver y faltó un actor al llamado y entonces me dijo, oye, ¿por qué no haces ese? Mira, ya que estás aquí, que no sé qué. Y entonces hice 2 personajitos chiquitos, ¿no? Que decía uno, hombre al agua, ¿no? Hombre al agua, un marinero que andaba en casa del demonio, ¿no? Que apenas sí se veía, ¿no? Y luego otro que decía, leven anclas o algo así, estribor y cosas, ¿no? Eran papelitos así, así empecé en el doblaje, como empieza pues todo mundo, ¿no? Claro. Todos los que no somos hijos de alguien ahí, ¿no? Y también ellos, pues desde chavos, desde niños, ¿no? Empiezan a hacer doblaje y la manera de empezar a hacer doblaje es haciendo un loop y 2 y 3, ¿no? O sea, papeles chiquitos, ¿no? No, no es tan fácil llegar de un loop, ¿no? De un papel chiquito a un estelar de 400 y pico de loops, ¿no? Claro. Tienen que pasar algunos años para poder adquirir esa práctica, ¿no? Y aprender bien el oficio. Eso independientemente
talento como actor, tu capacidad, ¿no? Hay que aprender el oficio. Y el oficio no se aprende tan fácil, ¿no? Eh, Muchos se desesperan porque creen que los resultados van a ser ¿cómo te diré? Inmediatos, ¿no? En la carrera, no solamente en el doblaje, en general en la carrera de la actuación, ¿no? Y no, pasan muchos años y pasan muchas obras y muchos trabajos en los que tú colaboras para que te empiecen a tomar en cuenta, ¿no? Y a conocerte y a llamarte, ¿no? Así que tú te asomes, digan, vamos a llamar a fulano, ¿no? Pasa mucho tiempo. Y unos lo sufren mucho, otros lo sufren menos, ¿no? Pero no hay actor que no lo haya sufrido, ¿no? Eh, Más que bueno, tal vez siendo junior, ¿no? Un hijo de un director de teatro, de cine o de tele o del doblaje, director que te mete y ya, ¿no? Y ahí te haces, ¿no? Pero los que no, nos cuesta un buen de trabajo abrirnos camino, ¿no? ¿Verdad? Yo cuando salí de la escuela de teatro, pues nadie me conocía, ¿no? Solamente mis compañeros, mis condiscípulos, ¿no? Y uno que otro que vas conociendo, porque vas a ver una obra, vas a ver la otra, o vas a un cóctel y te presentan a un director o a un productor, cosas así, ¿no? Empiezas a hacer tus relaciones públicas, ¿no? Con la gente del medio para que te vayan conociendo, ¿no? O vas y los invitas a las pocas cosas que haces, ¿no? Entonces, para que te conozcan y te tengan confianza, pues ahora sí que los empresarios, los productores, primero tienen que pasar un buen tiempo, ¿no? En que haces teatro, ahora sí que con tus cuates, ¿no? Y poco a poco te vas dando a notar entre los del medio, ¿eh? Ya con el público es otra cosa, ¿no? Porque ya volverte un agente pública como actor, pues está todavía más difícil, ¿no? Tienes que encontrar la facilidad de que te den oportunidad de demostrar lo que vales y lo que eres, ¿no? Y pues desgraciadamente no hay muchas oportunidades, ¿no? En esas vivimos aquí, ahorita. Quédate ahí, que ya volvemos con Talentos de Voz.